nuevo se coloca el arca del pacto y segundo coloca a Asa y a Ahía para poder transportarlas allá. Y cuenta que David iba con un gozo impresionante, impresionante. ¿Por qué razón? Porque el arca del pacto, este arca del pacto, iba a llegar a la ciudad donde David se iría a asentar. Recuerden que en el capítulo anterior el rey Irán de Tiro le envía madera para que David construya su casa, envía todo lo que era la parte necesaria para la infraestructura de su construcción. Entonces David empieza a hacer su casa en Jerusalén, que sí se encontraba dentro de los confines o cerca de los confines de Judá. Entonces aquí, al David empezar a establecer su reino, quiere traer el arca del pacto, lo que significa la presencia de Dios, a la ciudad donde él está, con la finalidad de poder tener un templo a largo plazo en Jerusalén, lo cual se da cumplimiento, pero ya sabemos que David no es el que trae la construcción, sino que la haría ya su hijo Salomón. Entonces, sucede en el camino algo muy interesante y es importante entender que el rey David, los autores, perdón, el autor del segundo libro de Samuel, que obviamente no es Samuel porque Samuel ya había muerto en este punto, eh, hace apunte de este detalle. Estoy seguro que muchas más historias pasaron alrededor del arca. Muchas cosas más pasaron en este transporte del arca a Jerusalén, porque no es un transporte fácil. El arca del pacto es algo súper sagrado, era algo que solamente los levitas y los sumos sacerdotes podían tener manejo de él, pero resulta que deciden David enviar a Asa y ahí lo colocan en este carro nuevo y le empiezan a mandar a Jerusalén. David gozoso dice que había gente que danzaba, que estaba alrededor, que se gozaban, que estaban, mejor dicho, brincando de la alegría, contentos, felices de que pues se estaba dando este gran episodio, de que la presencia, lo que representaba la presencia del Señor estaba siendo transportado a Jerusalén. Pero sucede algo, un pequeño detalle, y es que pareciera que el arca, y lo encontramos acá en el versículo 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces, adelante de la carroza iba una caravana de una danza de David con todos los instrumentos de felicidad, de alegría, haciendo, pues, dando a entender el gozo que ellos tenían porque venía el arca del pacto a Jerusalén. Ahora, cuando llegaron a la era de Nacón, resulta que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces los bueyes tropezaban, parece que estaban pasando por un terreno algo complejo y entonces este hombre Asa extiende su mano para que no se caiga el arca, para que algo no le pase para sostener el arca. Pero ¿qué pasa? Resulta que Dios trae un castigo sobre Asa por tocar este arca porque él no era de las personas autorizadas para estar tocando esto, solamente iba como vigilante para estar asegurándose que todo iba conforme a su cauce. Y ahí cae muerto Usa. ¿Por qué? Es la gran pregunta y muchas veces se llegan a diferentes conclusiones porque el texto no nos da una relación directa de la razón por la cual esto sucedería. Y es aquí donde nosotros tenemos que conocer un poco de lo que es el arca del pacto, de por qué esto es tan importante, que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque imagínense, o sea, ¿por qué razón se moriría este hombre solo porque tocó el arca del pacto? ¿Acaso que es pecado tocar el arca del pacto? ¿Acaso? Y es aquí donde debemos nosotros abrir nuestra mente y comprender lo que el texto nos está explicando. Resulta que lo que tenemos que entender es que el arca del pacto, al ser la presencia de Dios, era completamente, no hay necesidad de que se le ayudara, por decirlo de alguna manera. No hay necesidad que un hombre tuviera que entrar a sostenerlo.
No había necesidad de nada de eso. Era el arca del pacto, era la presencia de Dios, era el trono de gracia. ¿Recuerdan cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto porque habían ganado la batalla? ¿Qué pasó allá en el templo de Dagón? La colocaron el arca del pacto en el templo de Dagón y cae postrado Dagón al otro día. ¿Por qué? Porque el arca del pacto no es solamente un símbolo, el arca del pacto nos muestra que realmente está la presencia de Dios ahí. Es un símbolo muy importante. ¿Recuerdan cómo hirió Dios a los filisteos que se llevaron a las diferentes casas, que les empezaron a salir tumores? Porque el arca del pacto se podía defender sola. Y Usa no entendió esto, que el arca del pacto era algo maravilloso. No necesitaba de un hombre que pusiera la mano ni nada. Ella era algo sobrenatural. Pero el hombre le dio por meter la mano y ahí cayó. Muchas veces nosotros queremos hacer esto, darle la manito a Dios, darle el empujoncito porque a lo mejor se caen los planes, a lo mejor tambalean las cosas y queremos meter la mano y nos va mal porque Dios no necesita ayuda en las cosas que pertenecen solamente a Él. Dios no necesita que el hombre intervenga. Lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. Y Él va a llegar donde tiene que llegar. Y va a decir lo que va a decir. Con nosotros o sin nosotros. Nosotros no tenemos que pensar de que para poder que el arca del pacto llegara, tenemos que colocarla, darle la manito ahí, el empujoncito, para que no se cayeran. Para nada. Dios es Dios. Y Él hará lo que Él tiene que hacer. Llegará donde tiene que llegar. Y dirá lo que tiene que decir. Por esa razón Usa cae muerto, porque intervino en algo que no era su competencia. Él no era una persona de las que estaban dentro del grupo de personas oficiales para poder manipular el arca. Estaba designado para ir adelante y al frente a Ahía, no más. Pero aquí hombre Usa metió la mano. ¿Qué ha pasado en tu vida? De cosas que Dios ha querido hacer y de repente tú quieres meter la mano. Mire, eso es algo importante que lo entendamos. Yo he visto muchos padres y madres de familia que oran por sus hijos y dicen: Señor, cambia el corazón, Señor, pule el corazón de mi hijo, Señor, transforma el corazón de mi hijo. Pues viene Dios y responde. Empieza a hacer un tratamiento con sus hijos, empieza Dios porque si miramos cómo se trata el orgullo, pues Dios, para tratar el orgullo, lleva a la persona y lo humilla. Si es una persona de corazón duro, con muchas asperezas, Dios va a tener que limarlo. Y la manera de limar de Dios son pasándolo por pruebas, pasando por cosas para que aprendamos cómo debemos nosotros realmente comportarnos. Pero ¿qué sucede? A veces nos duele mucho ver los procesos por los que pasan los hijos y queremos meter la mano. Queremos nosotros intervenir. Y eso es lo que le está pasando, lo que le pasó a Asa. Es exactamente lo que le pasó. Pensamos que las cosas, con Usa, perdón, a lo mejor pensamos que Dios necesita que metamos la mano, necesita y el empujoncito para que las cosas se hagan bien. Queremos meter la mano en los procesos que vienen de parte de Dios. Y no podemos hacer esto, mis hermanos. Los procesos de Dios son procesos de Dios. No podemos intervenir, máxime cuando nosotros hemos orado y hemos clamado por esa respuesta que estamos viendo. Dios no necesita que usted intervenga. Permítalo que Él haga lo que Él sabe hacer. Las cosas que Dios hace son perfectas. Grábese eso en la cabeza. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no necesita de tu ayuda. Déjalo. Él hará la obra y la hará perfecta, porque Él es Dios. Cualquiera que sea el proceso que tú veas a otra persona pasar o que tú estés pasando, no intervengas. Permite que Dios haga las cosas, que todo saldrá bien, porque Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Muchas gracias te damos, oh Dios, en este día por tu palabra. Gracias, Dios, porque siempre nos hablas.
Siempre podemos ver, Señor, y comprender lo que sucede, Padre Celestial, para que no cometamos nosotros los mismos errores. Pedimos perdón, Dios, porque hay momentos en nuestra vida en los que queremos meter la mano, queremos intervenir. Y son momentos que solamente te competen a ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, cada día para poder aprender de nuestros procesos, crecer. Y si vemos a alguien pasando en un proceso, no intervenir para que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada persona. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.